Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Gil y os voy a presentar mi trabajo de investigación de biología que trató sobre cuál de los 4 sabores básicos, dulce, amargo, salado, ácido, identifica más fácilmente el órgano gustativo humano. Este es el esquema que voy a seguir y empezaré contando cómo se me ocurrió la idea, que es la parte más importante y la fundamental, ya no solo en el trabajo de investigación de biología, sino en todos los trabajos que hagáis durante estos cursos. Yo sabía que quería hacer algo que me interesara y algo que fuera un poco distinto a lo que hacía el resto de mis compañeros, ya que iba a tener que trabajar durante mucho tiempo sobre el tema y por lo menos que me gustara. Por eso yo hice un mapa de ideas y me di cuenta de que todas las ideas que yo tenía eran relacionadas al cuerpo humano, pero por si no lo sabéis, la Organización del Internacional tiene unas reglas muy estrictas en cuanto a la utilización de fluidos y de seres vivos en las investigaciones. O sea, no puedes coger fluidos de personas que no seas tú, y o sea, no puedes usar la saliva, ni la sangre, ni la orina, ni tampoco puedes usar animales, siempre y cuando puedes usar animales siempre y cuando no les causes ningún tipo de estrés. Por tanto, yo, trabajando en estas limitaciones, de repente se me ocurrió una idea que enfocaría lo que es mi trabajo de investigación. Y es gracias a partir de una actividad que hice con mi profesor de biología, que es el proyecto Saca la Lengua. El proyecto Saca la Lengua, para los que no sepáis, constaba de un grupo de investigadores que iban por distintos institutos recogiendo muestras de la saliva de los alumnos y de sus familiares, con el fin de comprobar si tenían un microbioma bucal parecido, es decir, si las bacterias que habitaban en su boca eran similares, o sea, si había bacterias comunes. Y una cosa que el investigador dijo que a mí me llamó mucho la atención, que era que es muy probable que tu perro o tu mascota y tú tengáis bacterias similares, ya que vivís en un mismo entorno. Entonces se me ocurrió que podría investigar la saliva de distintos alumnos de esos perros con el fin de comprobar si esto era cierto. Pero, debido a las reglas de la Organización del Internacional, me costaba tenía muchos obstáculos a la hora de elegir este tema y por tanto lo descarté. Sin embargo, ya me di cuenta de lo que me interesaba el aparato, bueno, la boca en general, y así pude enfocar y encaminar mi investigación a lo que sería mi tema. Se me ocurrió algo que pudiera investigar, que no utilizara fluidos, que fuera plenamente biológico, o sea, sobre la biología, y que tratara sobre la boca. Y entonces pensé en el sentido del gusto. A partir de entonces me puse a investigar y descubrí muchos informes que se hicieron sobre si las papilas gustativas disminuían con la edad, etc. Pero me di cuenta que no había ninguna investigación que respondiera a la pregunta que yo me hice al comenzar este tema, y es que ¿qué sabor identificamos más fácilmente? Y así es como se me ocurrió mi pregunta de investigación. Comencé a investigar para poder fundamentar mi marco teórico, que es la base, la parte teórica del trabajo sobre la cual vas a construir tu experimentación y desarrollarás tus conclusiones y tu hipótesis inicial. Y bueno, para esta parte os tenéis que centrar mucho en el objetivo que queréis, porque vais a encontrar mucha información relacionada con el tema, pero no toda va a estar enfocada a vuestra pregunta de investigación. En mi caso yo encontré mucha información, por ejemplo, sobre las papilas gustativas, que existen 4 papilas gustativas diferentes, pero para mi trabajo de investigación solo eran importantes 2 de ellas, que son las que se encargan de la detección del sabor. Durante esta investigación descubrí el proceso de detección del sabor, que es lo que me llevaría a mi hipótesis inicial. Este proceso comienza cuando el alimento entra en la boca y se desprenden las moléculas sápidas, que son las moléculas que dan el sabor a los alimentos, que se disuelven en la saliva. Una vez disueltas se ionizan, es decir, se separan los iones. Y estos iones penetran por los poros gustativos por los poros de las papilas gustativas hasta las células sensitivas, que activan unas terminaciones nerviosas que lo que hacen es desencadenar distintos procesos bioquímicos que llevan el impulso eléctrico hasta el encéfalo, donde se reconoce el sabor. Este proceso es importante para mi investigación porque existe una diferencia clara en el sistema de detección de los sabores que me llevaría a extraer distintas conclusiones una vez realizado el experimento. Y es que para los sabores dulce y amargo, estos iones, la activación de las células nerviosas se produce gracias a que los iones que se desprenden de las moléculas sápidas se adhieren a las proteínas receptoras, lo que significa un cambio en la configuración de los canales iónicos de las papilas gustativas, y todo esto desencadena el proceso bioquímico y el impulso eléctrico que va al cerebro. En cambio, los sabores salado y ácido
lo que hacen es actuar directamente sobre los canales iónicos y desencadenar el impulso eléctrico. Durante esta investigación descubrí también que tanto los sabores amargo y ácido están muy presentes en las sustancias perjudiciales para nuestro organismo, y así pude extraer mi hipótesis inicial. Y es que tanto estos sabores, el ácido y el amargo, serían los detectados más fácilmente por el órgano gustativo humano por una cuestión de selección natural y de supervivencia. Una vez tuve mi hipótesis, tuve que comenzar con el diseño de mi experimentación. Para ello tuve que contar con distintas variables que descubrí durante esta investigación. Y es que tanto la edad como el sexo de los sujetos influyen mucho en la detección del sabor, al igual que distintos hábitos como el fumar o el consumir alcohol de manera habitual, que deterioran mucho las papilas gustativas y así empeoran el proceso de detección del sabor. Por último, tenía que tener mucho cuidado con la contaminación de las muestras a la hora de tomar datos, y también tenía que tener en cuenta distintas características genéticas, porque no todos se identifican sabores con la misma efectividad. Y es así como llegué a las pautas que seguiría a la hora de hacer mi experimentación, y es que iba a utilizar 20 sujetos, 10 chicos y 10 chicas, para tener controlada la variable tanto genética, para poder hacer una media más objetiva, como de los sexos. Luego también tenían que tener el mismo rango de edad, por eso elegía sujetos entre 16 y 17 años. Ninguno podía ser consumidor ni de tabaco ni de alcohol, y deberían hacer la experimentación los sujetos en ayunas, con el fin de evitar la contaminación bucal de los mismos. Durante esta investigación también tuve que determinar qué alimentos iban a hacer la función de los sabores a identificar, y por eso elegí la sal para el sabor salado, el azúcar para el sabor dulce, el limón para el sabor ácido, que además tuve que calcular el porcentaje de ácido cítrico presente en el zumo de limón, con el fin de extraer de que sea más con el fin de que la cantidad de azúcar y ácido cítrico sea similar, al igual con los nabos, que hacían de sabor amargo y los que tuve que machacar para que se disolviera mejor en agua. ¿Y en qué consiste mi experimentación? Bueno, pues cada sujeto tenía que repetir la misma... Por cada sabor, un mismo sujeto tenía que probar 12 vasos. La primera fila constaba de 2 vasos de agua y de un vaso con una disolución de 1 gramo por litro del sabor a identificar. En la segunda fila lo mismo, 2 vasos de agua y un vaso con una disolución de 2 gramos por litro. La tercera fila con 3 gramos por litro y la cuarta de 4 gramos por litro. Entonces, lo que tenía que hacer cada sujeto era beber de la primera fila de vasos e intentar identificar en cuál de los 3 vasos estaba la disolución con el sabor a identificar. Tenía que percibir en cuál de los 3 vasos e identificar qué sabor era. Si lo conseguía hacer, lo anotaba en un papel que yo les di y pasaba al siguiente sabor, siempre y cuando se enjuagara la boca antes de cada fila. Luego, si no lo conseguía identificar, tenía que lavarse también la boca y comenzar con la segunda fila, donde existía una disolución con una mayor concentración. Y lo mismo, tenía que intentar percibir en cuál de los 3 vasos se encontraba el sabor y identificar el sabor. Si no lo conseguía, pasaba a la siguiente fila, y si lo conseguía, pasaba al siguiente sabor. Bueno, eso lo hicieron los 4 sabores y los 20 sujetos. Una vez recogí los datos, los tuve que ordenar en distintas tablas. Los datos brutos, como podéis ver en esta diapositiva, se recogían en tablas en donde se indicaba con una X la concentración en la que han conseguido percibir el sabor, y con un asterisco si el sabor que identificaban era el correcto. Por ejemplo, en este caso, en el caso salado, podemos ver que el sujeto 1 identificó en el con la concentración de 1 gramo litro en qué vaso estaba el sabor, y sin embargo, a la hora de identificar el sabor, a la hora de identificar de qué sabor se trataba, cometí un error, y por eso el asterisco. Una vez recogí todos los datos en estas tablas, comencé con su tratamiento, es decir, comencé con los datos elaborados. Y hice una media y la desviación típica, hice distintas gráficas para mostrar esta media, en donde en esta gráfica, por ejemplo, se muestra el tanto por ciento en el que la media en la que los sujetos identificaron los sabores, en azul los hombres y en rojo las mujeres.
Y luego también hice distintas gráficas para mostrar el porcentaje de acierto a la hora de identificar un sabor. Por ejemplo, en este caso, en el sabor salado, el 60% de los hombres identificó correctamente el sabor y, sin embargo, un 20% que lo confundió con dulce y otro 20% que lo confundió con amargo. Y una vez traté los datos y hice todas las gráficas, también hice una test student, que ya os explicarán lo que es. Conseguí extraer distintas conclusiones. La primera confirmaba mi hipótesis inicial, y es que los sabores ácido y amargo eran los detectados más fácilmente, y también pude extraer también llegué a la conclusión de que había mucha confusión entre sabores amargo y dulce, por ejemplo, y esto lo expliqué yo porque, como dije en el marco teórico, el sistema de identificación de los sabores, de estos dos sabores, es similar. Además, también pude confirmar que existen diferencias notables entre las mujeres y los hombres. Y una vez hecho todo esto, comienza la última parte de la investigación de biología, y es el proyecto de mejora, en el que uno tiene que reflexionar sobre su propia investigación, su propia experimentación, y decidir en qué podría haber mejorado para que los resultados fuesen más objetivos. Y así, por ejemplo, yo dije que podría haber usado más sujetos con el fin de extraer conclusiones más acertadas y que podría haber tenido más cuidado con la contaminación. Y este ha sido mi trabajo. Muchas gracias.